El tema es mujer y salud. ¿Por qué elegir ese tema? Bueno, pensé que de todos los temas de los que podría hablar era probablemente el que tenía más puntos en común entre sus intereses y los míos. Y yo querría destacar 3 aspectos de la relación de la mujer con la salud. El primero de todos es el papel de la mujer en tanto que sujeto de su salud y de su enfermedad. Igual que los hombres, las mujeres gozamos de la salud y tenemos miedo de perderla y queremos evitar perderla y sufrimos la enfermedad. Pero de alguna manera es distinto el modo en que hombres y mujeres cuidamos la salud. Tenemos distintas necesidades de cara al sistema sanitario, sufrimos distintas enfermedades o las sufrimos de distinta manera, nos trata de distinta manera el sistema sanitario. Pues no sé cuál es su opinión, pero yo tengo que decirles que sí, que es distinto. Y precisamente porque es distinto hay que hacer investigación sobre ello y en muchos casos tomar medidas políticas porque no enfermamos del mismo modo, ni somos tratadas del mismo modo, ni morimos del mismo modo. Comenzando por los niveles de salud. En todos los sitios que se hacen encuestas de salud profundas, aparece que las mujeres tienen una autopercepción de su nivel de salud que es peor que la de los hombres, excepto en los 5 primeros años de vida. El resto, las mujeres siempre puntuamos peor. Nos sentimos más enfermas. Y me dirán, bueno, pero ustedes viven más años. Debe ser que se sienten más enfermas, pero en realidad no están más enfermas. Bueno, pueden ser ciertas las dos cosas. Las mujeres nos sentimos más enfermas, vamos más al médico. Si tenemos suficientes recursos económicos o cobertura de un seguro como para financiarlo, vamos más al médico, consumimos más recursos sanitarios y en todos los indicadores de autopercepción estamos peor que los varones. Ahora bien, nos morimos más tarde. Eso equilibra y compensa todos esos años en que nos hemos encontrado peor. ¿Es que la naturaleza nos hizo más frágiles pero más resistentes? Bueno, pues si en la audiencia hay personas que tienen responsabilidad en políticas públicas de salud, la consecuencia de esto es bastante obvia. Los servicios de salud tienen que estar previstos para hacerse cargo de esta demanda diferente de las mujeres ante el sistema sanitario. No solamente en lo relacionado con la reproducción, necesitamos servicios especiales, salud reproductiva, salud materna, sino que además reaccionamos distinto ante muchas enfermedades que son comunes. Tenemos distinta incidencia, distinta prevalencia y al final también nos morimos de cosas distintas. Por ejemplo, si aquí están haciendo investigación, algo que es urgente cambiar son las investigaciones que se hacen con muestras tomadas exclusivamente con varones o en las muestras de animales tomadas exclusivamente con machos. Por ejemplo, en los laboratorios muy frecuentemente solo piden ratones machos. ¿Por qué? Porque la investigación con los fármacos es mucho más complicada en cuanto aceptan que de la muestra de ratoncitos parte sean hembras, porque las hembras tienen que tener en cuenta las ovulaciones, que no estén gestando, en fin, tienen más problemas para controlar una muestra. ¿Cuál es el resultado? Pues que buena parte de la investigación farmacológica está hecha solo con machos. Y eso, sencillamente, es muy malo para las mujeres, porque las dosis, la falta de atención a los ciclos, reproductivos, nos están dejando fuera, sencillamente porque es más barato y más cómodo hacer investigación solamente con machos o, en el caso de los varones humanos, solamente con varones. No puede ser. Necesitamos hacer investigación más compleja, más cara, más difícil, pero con machos y con hembras, que es lo que componen las vidas reales de cualquier especie, incluida la nuestra. En el modo de enfermar, nosotras enfermamos de modo distinto en muchas enfermedades y morimos de cosas distintas y en épocas distintas. Si me permiten, para romper un poco que pudiera parecer un tema demasiado triste y demasiado serio,
Yo les diré que en España, luego me encantaría, si hay diálogo, que me digan cómo sucede eso en República Dominicana. Yo les diría que los hombres españoles se mueren guapos, ricos y felices, por comparación con las mujeres. ¿Y por qué se mueren guapos los hombres españoles? Díganme qué pasa con los dominicanos. Los hombres españoles se mueren guapos porque tienen una esperanza de vida más corta y se estropean menos. No les dio tiempo a estropearse, la vida se los lleva pronto, que eso no se suele desear, que la vida se nos lleve pronto por delante, pero al menos no se estropearon tanto, no sufrieron tanto, no se estropearon. Pero en segundo lugar, se mueren ricos. Díganme, yo no sé qué pasa en República Dominicana, los hombres se mueren más ricos que las mujeres, en casi todo el mundo los hombres se mueren más ricos que las mujeres. Sobre todo, ¿por qué? Porque tienen la habilidad de no regalar su tiempo, sino de venderlo. Las mujeres regalan su tiempo y los hombres venden su tiempo. Y el que vende su tiempo al final de la vida resulta que tiene ahorros y tiene pensiones de vejez. Y las mujeres que regalaron su tiempo, en todas partes del mundo hay grandes bolsas de pobreza porque regalaron lo único que tenían, que era su vida, que era su tiempo. Y al final ni tienen pensiones ni tienen ahorros. Por supuesto, hay excepciones en todas partes, pero en todas partes las bolsas de pobreza son sobre todo bolsas femeninas, lo que quiere decir que cuando necesitan que se les cuide en un momento que cuesta tanto dinero como es el final de la vida, no tienen dinero para cuidarse o lo tienen en menor proporción que los varones de la misma sociedad. Y lo más importante de todo, más que el nivel de salud y más que el dinero que se tenga, los hombres españoles y creo que los dominicanos se mueren felices. ¿Por qué? Porque tienen la inmensa habilidad de casarse con mujeres más jóvenes en primer matrimonio y con mujeres muchísimo más jóvenes en segundo o en tercero. No digamos ya si es en cuarto. Lo que significa que, como promedio, las mujeres, cuando están al final de su vida, que es un momento bastante difícil, están solas y los hombres están acompañados. Y están acompañados no solamente por alguien que les da así una mera compañía, sino por alguien que sabe cuidar y que lleva con la experiencia de cuidar casi desde que nació. Entonces, piensen, por ejemplo, en el sistema sanitario. Imaginen cualquier paciente que esté solo, del todo solo. El que está del todo solo, no tiene a nadie que le acompañe a llevarle a una cita, no tiene nadie que esté esperando a un médico, no tiene nadie que le vaya a comprar las medicinas cuando está cerrada la farmacia más próxima y hay que ir más lejos, no tiene nadie. Bueno, para estar en buena salud, estar acompañado es importantísimo. Y en general, siempre hay excepciones, pero en general están mucho mejor acompañados los hombres enfermos que las mujeres enfermas. Por ejemplo, hay un estudio hecho en Francia de previsión de cuidadores potenciales, que quiere decir, suponiendo que cuidasen igual y con los mismos deseos de cuidar, ¿qué proporción de cuidadores potenciales, que quiere decir familiares en primer grado, tienen los hombres y las mujeres? Pues puro cálculo estadístico. Los hombres potencialmente tienen más cuidadores que las mujeres por sencilla razón de desfase en la edad de matrimonio. Las mujeres se casan con hombres más mayores y además viven más años, lo que significa que cuando más falta les hace recibir atención paralela a la sanitaria, tienen muchas menos probabilidades de recibirla. No vamos a entrar en las causas, por ejemplo, de muerte, en las enfermedades que nos afectan más, porque tengo tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes que si entrase en todo lo que me gustaría, no nos iríamos nunca. Entonces les puedo remitir a publicaciones que voy a dejar en la Fundación y que ustedes las pueden consultar con todo detalle. Incluso, no sé cómo se dice acá, allá decimos piratear. Por mi parte, si no se enteran mis editores, tienen todo el permiso que quieran para fotocopiar, piratear y... Les ruego, eso sí, que citen el autor. En fin, si alguno tiene una vocación a la piratería que no la pueden de ninguna manera refrenar, pues pirateen y ni siquiera citen los autores, que se lo va a hacer. Supongo que al menos la mayoría sí citará al autor. Por mi parte, el conocimiento está hecho para difundirlo y si lo difunden, yo se lo agradezco, aunque no me citen. El segundo tema importante es las mujeres convertidas en profesionales de la salud. Hay una preciosa obra de teatro sobre Abelardo y Eloísa, que no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá visto, en la que se presenta
muy hermosamente el problema de los momentos en que las mujeres se les prohibió acceder a los estudios de medicina. Ellas, que durante siglos y en muchos sitios han sido casi las únicas, eran las responsables de atender los partos, eran las responsables de los enfermos de la familia. Bueno, las mujeres han estado prohibidas de acceder a las facultades de medicina, de farmacia, de tantos sitios durante siglos. El conocimiento occidental llegó cierto momento en que prohibió el acceso de las mujeres a los estudios profesionales. Estoy diciendo medicina, pero podría decirles cualquier otra. Podría decirles la filosofía, el derecho, la teología, lo que quieran. Todo les estaba prohibido. Bueno, en estos momentos, en todos los países occidentales y en otros no tanto, pero en algunos está cambiando también mucha velocidad, las mujeres empiezan a ser mayoría en las profesiones sanitarias. Son mayoría en farmacia, son absoluta mayoría en enfermería, son mayoría en medicina, en algunas especialidades no es que sean mayoría, es que son casi las únicas. Bueno, las mujeres estamos allá. Hemos feminizado el sector. A veces dicen, y tienen la culpa de que los salarios sean más bajos. Bueno, yo no creo que sea exactamente así. Es que muchas mujeres, y esto no obstante es cierto, aceptan ir a puestos muy vocacionales que exigen una gran dedicación, aunque no vaya aparejado un buen salario. De alguna manera, una vocación de generosidad que se había manifestado dentro de las familias se traslada al ámbito profesionalizado de la sanidad. Algo que me gustaría compartir con ustedes, que las mujeres sean ahora nuestro médico de cabecera, nuestra cirujana, nuestra psiquiatra, nuestra psicóloga, nuestra dietista, nuestra podóloga. ¿Esto cambia el modo de ejercer la medicina? Que sean mujeres que tienen un niño que sale del colegio a las 5 de la tarde, ¿cambia el esquema de ejercer la medicina? Que a lo mejor estén más interesadas en escuchar al paciente. ¿Tiene que ver con el rendimiento de cuántos pacientes por cada media hora son capaces de ver? ¿Cambia el estilo de la medicina? Les voy a contar una anécdota nada más a propósito de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles, que fue el emblema del saber de la antigüedad, el gran transmisor de la cultura clásica, Aristóteles pensaba que los puntos en el cerebro que unen la parte de arriba y la parte de abajo del cráneo eran distintos para hombres y mujeres. O, por ejemplo, que Aristóteles pensaba que el feto de las mujeres tiene, de las niñas, vaya, los fetos femeninos, tienen un desarrollo distinto que el feto de los niños y que por eso la legislación en época medieval ha castigado de modo distinto el aborto, según que el feto abortado fuese femenino o masculino, porque se suponía que el alma había de alguna manera animado el feto. Y si, según que fuera niño o niña, pues se ponía, no, pues no es castigo porque todavía no llegó el momento de la animación. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que estoy queriendo decir es que probablemente, como ha sido tradicionalmente, una serie de actividades de curación o de investigación no han interesado demasiado, porque eran varones quienes ejercían esas profesiones. Y de repente se encuentran con que las aulas se llenan de mujeres que tienen una tradición cultural distinta, que vienen con unas preocupaciones distintas. Pues mire, para decirlo en 2 palabras, cuando una profesión se llena de mujeres, la profesión cambia. Cambian las preocupaciones, cambia el modo de ejercerla, cambia a veces a peor la bajada de salarios. Es posible, sí, a veces sucede. Pero eso es algo que hay que preverlo. Y también, yo diría, tiene consecuencias magníficas, porque en general humaniza una profesión. Quizá no la haga tan individualista, pero le puede aportar otros puntos de vista que son sumamente valiosos. En cualquier caso, si ustedes tienen un hospital con una mujer y el resto hombres, es posible que no tengan previstos los horarios ni las vacaciones por maternidad. Si ustedes tienen una sanidad llena de mujeres, tendrán que tomarse en serio, absolutamente en serio, el tema de la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional. Si ustedes están pensando en que gran parte de la salud del país depende de mujeres, de la sanidad profesional, prepárense para hacer buenas leyes de conciliación, porque si no, de lo contrario, están tirando su dinero. Tienen que pensar no solamente en la salud, sino en quiénes son los que van a ejecutar las políticas de salud. Y si son mujeres,
pónganse previamente, antes de que surjan las dificultades, pónganse en la previsión de qué es lo que aportan de bueno, pero también cuáles son las nuevas exigencias que van a tener. Por cierto, aquí hay ministras de salud. Ha llegado ya, hay muchas, es una tradición. Yo recuerdo las ministras de salud que ha habido en España y de distintos colores políticos, y en su conjunto creo que lo han hecho bastante bien. En su conjunto son ministras que han estado bastante por encima del promedio, y yo diría no solamente del promedio de las mujeres ministras, sino del promedio de los hombres ministros. Y el tercer punto, que es el que me parece más novedoso que les puedo aportar. Las mujeres son las grandes cuidadoras de la salud. Las grandes cuidadoras de la salud. Las mujeres son elementos decisivos en el principio de la vida, porque si ellas no quieren, pueden cambiar absolutamente las tasas de natalidad de un país. Ellas aceptan o no, a veces no son libres para aceptarlo, cada vez son más libres para hacerlo, aceptan el desafío y el compromiso de invitar a nuevos seres a venir al mundo. Y eso para la salud es un dato de la máxima importancia. Gestan, hay que ver cómo gestan, si pueden o no dejar de gestar una vez que han iniciado una gestación, si pueden o no interrumpir los embarazos, si tienen o no las facilidades para decidir en libertad cuándo quieren ser madres. Ellas tienen que empezar a ocuparse, no se ha descubierto todavía hombres que amamanten bien, ¿no? Ni mal tampoco, a menos que lo hagan con un biberón, que supongo que aquí se llama biberón, botella, ¿cómo se llama? Biberón también, como allá, bien. Pues empiezan a cuidar de modo absolutamente intensivo al principio de la vida. Aquí me gustaría hacer una reflexión con ustedes. ¿Durante cuánto tiempo? Es el título del último capítulo de este libro mío, que se llama El valor del tiempo, que antes les enseñaba y que no lo venden aquí, por tanto no estoy haciendo propaganda, ¿eh? Pero en fin, el último capítulo se llama El año que las mujeres dejaron de ser vivíparas. La tecnología ya forma parte de nuestra vida, absolutamente, absolutamente. En España, no sé cuánto es aquí, en República Dominicana, 27 de cada 100 niños nacen por cesárea. Fíjense, algo que ha sido natural, porque no se podía modificar, durante miles y miles de años, que era el tiempo de la gestación, en estos momentos ya no es natural. Porque los últimos días, las últimas semanas, las últimas horas de la gestación, en 27 de cada 100 casos ya no son naturales, ya son intervenidas quirúrgicamente. Y no estoy hablando de las que están provocadas o monitorizadas, que se toman unas pastillas que lo aceleran las contracciones, en fin. Pero ya en el caso ya muy visible, muy dramático de intervención quirúrgica, nada menos que 27 de cada 100. Pero si se refieren a la clase media alta, que no utiliza la sanidad pública, sino la privada en España, entonces es 40 de cada 100. O sea, 40 de cada 100 niños ya están mediatizados por la tecnología médica. Y tienen todas unas, digamos, implicaciones económicas extraordinarias. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no puede hacerlo? Mi pregunta que deseo compartir con ustedes es, ¿durante cuánto tiempo van a seguir siendo naturales las gestaciones? Ustedes tienen aquí ya bancos de óvulos, bancos de esperma. ¿Qué legislación tienen? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué legislación quieren tener en todos estos temas? ¿Van a favorecer o no, por ejemplo, la investigación con células madre? ¿Se imaginan que, yo creo que es muy probable, en el futuro, cuando nacemos, empezarán a hacernos duplicados de una serie de órganos para tenerlos previstos para el caso necesario? Y en lugar de tener, como aquel que dice, un coche, un carro, tendremos, además de un carro, el armario de los repuestos. Y en el armario de los repuestos tendremos un poco de córnea, un poco de bazo, un poco de hígado, un poco de no sé qué, algunos tejidos mínimos de los cuales podrán en su momento sacar el resto como si fuera la despensa, ¿no? Bueno, eso significa prever con tiempo y tomar decisiones sobre lo que queremos ser y lo que no queremos ser. Pero a las mujeres nos afecta extraordinariamente. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra historia nosotras hemos pensado que éramos la despensa, o sea, nosotras éramos la reposición de la vida. Y en estos momentos resulta que la tecnología nos ofrece, está empezando a ofrecernos otras vías de acceso a formas de la vida,
a lo mejor va a llegar un día en que las mujeres no seamos vivíparas. Y quien dice vivíparas dice otras muchísimas cosas. Por ejemplo, si ya hay un 40% en la clase media, y si hablamos de la clase altísima, y no quiero decir en quién estoy pensando, pero en fin, lo más alto que haya en España, el 100% de la descendencia ha nacido ya por cesárea, y además se guardan las células del cordón umbilical, ¿cuántos años van a pasar hasta que nuestros momentos de la reproducción estén absolutamente mediatizados por la tecnología? ¿Cuánto tiempo lo vamos a favorecer? ¿No lo vamos a favorecer? ¿Vamos a gastar dinero en investigación? ¿Vamos a alentar a la gente a que use la tecnología? ¿Vamos a utilizar, en fin, yo les recomendaría únicamente una noche en que tengan tranquilidad y no necesiten irse a la cama enseguida a dormir, yo les recomendaría que leyeran el viejo libro de Aldous Huxley, en que aparecen, en El Mundo Feliz, aparecen todas las posibilidades que se han convertido en realidad desde que se publicó este libro hasta ahora. Casi la mitad de las cosas que se dicen se han convertido en realidad. Y no es nada. De aquí a 100 años, ¿qué seremos? ¿Realmente serán vivíparas las mujeres de aquí a 100 años? Si ahora ya la última semana no es natural, ¿qué nos hace pensar que en lugar de ser la última semana van a empezar a ser poco a poco, por supuesto empezando por los casos de peligro para la madre o el feto? Pero después iremos, a medida que la tecnología se mejore, sea menos arriesgada, menos costosa, provoque menos recelo social, empezaremos probablemente a aumentar el plazo de intervención de la tecnología. Llegará un día en que la fecundación se haga como se hace ahora mismo, pero a lo mejor nada más con 2, 3, 4 meses. Los fetos acaben la maduración bajo mejor control en un contexto sanitario donde sean mejor vigilados. No es ciencia ficción, es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción con muchas posibilidades de realidad. Y en ese caso, ¿qué será la maternidad para esas futuras generaciones que pasarán en tan poco tiempo como el que hemos visto hacer otras transformaciones? Pasarán en muy poco tiempo de unas gestaciones como fueron las de hace casi 1 millón de años y unos partos parecidos a los de hace 1 millón de años a de repente unos partos que no tengan nada que ver y unas gestaciones que no tengan nada que ver, donde fíjense, por ejemplo, la confusión de figuras que aparecen entre generaciones que a lo mejor ya han desaparecido de la vida cuando empiezan a funcionar, por facilidades tecnológicas, empiezan a funcionar los bancos de óvulos y los bancos de espermatozoos. ¿Se dan cuenta que puede ser en el tiempo coetáneo el abuelo del nieto y puede ser más joven el hijo que el padre? Y que el hermano y el hermano entre sí pueden estar absolutamente cambiados. Todas las ideas que ahora mismo tenemos sobre la familia son ideas que corresponden a una familia determinada en un momento histórico determinado con una tecnología determinada. Cambien un poquito nada más el grado de utilización de tecnologías y se encontrarán con que todas las redes familiares en las que está basada la estructura de nuestras sociedades cambian. ¿Y qué grado de posibilidades de cambio queremos aceptar? ¿Qué grado de miedo tenemos a cambiar lo que nos parece natural porque siempre fue así, pero que va a dejar de ser natural en el momento en que exista una tecnología alternativa? Porque fíjense que lo natural y lo político lo es de dos maneras. Lo es porque se interviene, pero también lo es porque se deja de intervenir. Vamos a ver si me estoy expresando con claridad. Quiero decir que tan política, tan resultado de una política es una situación en la que se interviene como una situación en la que no se interviene. Porque si la tecnología está disponible o si no se consiente que la tecnología esté disponible, es a fin de cuentas una innovación política. Si en el país de al lado hay una tecnología disponible y un país dice en mi país esa tecnología no se pone a disposición, no se financia, no se promueve, tan político es el resultado de que haya como de que no haya. Porque hacer y prohibir no son más que dos caras de una misma actuación. Y si la tecnología en relación con la reproducción no cambia, eso es tan político como cuando cambia la tecnología. ¿Y qué es más natural? ¿Que el conocimiento se mueva o que el conocimiento se frene? Para todos los seres humanos es importantísima la tecnología,
Pero la nueva tecnología de la reproducción a las mujeres sencillamente nos cambia la identidad, nos cambia nuestro papel en el mundo. Porque los hombres nunca estuvieron tan definidos por su papel biológico en relación con la reproducción como estuvimos las mujeres. Para nosotras sencillamente es ser otra mujer. En España, las mujeres de mi generación somos distintas que las mujeres de la generación anterior. Porque votamos. Miren, somos distintas porque votamos, pero somos mucho más distintas todavía, porque se han despenalizado todas las formas de control de la natalidad. Y una mujer que controla la natalidad es absolutamente distinta, no digo yo que la controle, que puede controlarla si lo desea. Es absolutamente distinta de una mujer que no tiene la posibilidad de controlar su propia natalidad, con medios fiables y accesibles. No estoy hablando únicamente de la prohibición o de la no utilización de su capacidad reproductiva. ¿Cuántas horas hacen falta en República Dominicana? Horas no pagadas, horas de no profesionales, para mantener el nivel de salud de la población en el nivel que ahora la tienen. A ver si me expreso con más claridad. En España, cuando se hace economía de la salud, habitualmente lo que se hace es estudiar una relación entre costes-beneficios y cuando se habla de costes, habitualmente se tienen en cuenta tres partidas. El personal sanitario, médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, limpiadores, gerentes, personal sanitario, o sea, tiempo de trabajo remunerado de profesionales. En segundo lugar, infraestructuras, construir hospitales, construir todo este tipo de cosas. Y en tercer lugar, medicinas. Estos son los tres elementos que se incluyen habitualmente en los análisis de economía sanitaria o de economía de la salud y los que sirven para tomar decisiones. Bueno, pues llegó un día en que hicimos una encuesta, que en su momento fue pionera, que fue una encuesta de usos del tiempo. Y en lugar de medir solamente con esos tres criterios, empezamos a introducir en los parámetros un nuevo criterio, que era el de tiempos de cuidado. Y dijimos, bien, vamos a ver esta enfermedad concreta. Por ejemplo, fíjense, en aquel momento yo estaba dando un curso de doctorado y todos mis estudiantes hicieron una enfermedad concreta, eligieron y la midieron en términos económicos convencionales y en términos de tiempo. Recuerdo un estudiante muy brillante. Su esposo había sufrido la rotura de un metatarsiano. ¿Saben qué es eso? Un huesito chiquitillo que está en el pie. Bueno, pues su esposo había estado más de un mes con la pierna enyesada y durante ese tiempo había necesitado a alguien que le llevase a todas partes. No había podido trabajar, pero lo que estaba cubierto por la Seguridad Social no fue un gran problema porque todo estaba previsto. Lo que la Seguridad Social no tiene previsto, le sigue pagando el salario, le paga el médico, le paga las medicinas, pero lo que no le paga es alguien que le atienda para acompañarle al cuarto de baño, ya acompañarle a tal sitio. Eso no que le monte en el carro y le lleve al médico cuando hace falta. Eso no está previsto, porque esos son tiempos que se supone que son tiempos regalados. Bueno, después otra estudiante hizo un estudio de una gripe. La gripe es irrelevante, en total eran 2 aspirinas y poco más, y una visita fugaz y en muchos otros casos ni siquiera cuánto había costado. Pero la gripe medida en tiempos es millonaria, o sea, es una enfermedad carísima, que nos cuesta al año a todos una millonada que hay veces que ni la podemos pagar. Nos hacemos una autopista con lo que nos cuesta al año una gripe. Bien, pues nuestros cómputos, la primera vez que los hicimos, es que para el conjunto de España, por cada 12 horas que ponen los profesionales sanitarios, ya les digo, incluyendo desde el director médico hasta el conductor de la ambulancia o el limpiador de los pasillos del hospital, por cada 12 horas que pone el personal sanitario hay que añadirle, y no voy a decir la cifra porque me gusta desafiarles a ustedes y jugar y estimular su imaginación, por cada 12 horas que ponen los profesionales sanitarios, ¿cuántas horas más tienen que poder la gente corriente para acompañar al enfermo al médico, ir a comprar las medicinas, ir a dar la baja en la empresa para que le mantengan la seguridad social, retirarle los dodotis, no sé cómo los llamarán acá, en fin, los pañales para la incontinencia de las personas mayores, levantarse por la noche para dar vuelta para que no tengan las escaras, al niño darle el jarabe, vigilarle, ponerle el termómetro. Bien, por cada 12 horas que ponen los
profesionales, ¿cuántas hay que poner? Es muy sencillo. Quizá ya tengan la idea en la cabeza, porque naturalmente yo estoy trabajando con indicadores, con índices, y los índices los redondeamos en el sistema decimal, y yo estoy pensando en 100. Por cada 100 horas de cuidado de la salud que se necesitan, nuestra hipótesis para España hace 15 años, cuando empezamos con esto, era que, medido por la contabilidad nacional, por una parte las horas de los profesionales y por otra parte con encuestas de uso del tiempo la de los no profesionales, la relación era de 12 contra 88. O sea, en un país como España, con un nivel bastante decente, bastante bueno del sistema, sobre todo público, de cobertura de la salud, de los cuidados de la salud, por cada 12 horas que ponen los remunerados, hace falta que los no remunerados pongan 88. Eso para el conjunto del país. Ahora, díganme, en un caso de un Alzheimer avanzado, ¿cuál es la proporcionalidad que ustedes estiman? Si tienen cerca algún caso de un Alzheimer avanzado, a mí me gustaría que piensen cuánto tiempo está el sistema sanitario haciéndose cargo de él en un diagnóstico, en un tratamiento, en unas, en fin, lo que sea. Bueno, no voy a preguntarles a ustedes que digan una cifra en voz alta. Se la voy a decir yo para no tenerles que preguntar, pero nuestra hipótesis en estos momentos es que en casos de Alzheimer avanzado, el promedio, porque la mayoría no están institucionalizados, no están en residencias, están en la propia familia, nuestra hipótesis es que en los casos de Alzheimer avanzado, de grandes dependientes, los profesionales sanitarios ponen 0,5 horas y los no profesionales tienen que poner 99,5 horas. O sea, 0,5 contra 99,5, porque en el sistema general solo es 12,88, porque naturalmente están los niños, las enfermedades agudas, todas estas cosas, que son más intensivas, las intervenciones de apendicitis, los partos, todas estas cosas que son más agudas en empleo de personal sanitario. Pero en las que son degenerativas, el personal sanitario emplea pocas horas, pero hay que complementarlo con alguien. ¿Y por qué hablo de este tema hoy aquí? Porque me van a decir, ¿y quién pone las 99,5 horas? Pues en las encuestas españolas, en el 84% de los casos son mujeres. Y además, con mucha frecuencia, son mujeres de mayores de 60 años, porque precisamente los grandes demandantes de atenciones son personas de edad avanzada, que son sus parejas o ellas se hacen cargo de sus padres. Entonces, mujeres que teóricamente son inactivas desde la economía convencional, que aparecen como inactivas, como si fuesen una carga, un lastre para el país, que no tienen valor económico. Sin embargo, resulta que la economía del país está descansando en el trabajo no remunerado y especialmente la posibilidad de implementación de medidas sanitarias y de cuidado de la población está descansando sobre el esfuerzo que aportan estas mujeres teóricamente en edad de estar jubiladas y de estar descansando. Y miren, yo hice un estudio comparativo entre la situación de los convenios colectivos firmados por los sindicatos obreros, por comisiones obreras en España para el sector de la sanidad, cuáles eran las condiciones mínimas que exigían en convenio, que están apalabradas, son ley, son convenios y tienen fuerza de obligar. Las condiciones de los trabajadores del sector sanitario, por ejemplo, respecto a cuántas horas cuidando, o sea, trabajando, era el máximo que se les podía exigir seguidas. ¿Qué vacaciones tenían derecho? ¿Cuántas horas para dormir tenían derecho? ¿Cuánta carga de pesos estaban obligados a mover? ¿A qué altura del suelo? ¿Cuántos metros cúbicos tenían derecho a tener? ¿Qué responsabilidad tenían en caso de que el enfermo se agravara? ¿Tenían derecho a tener un superior? Y después comparé todas las reglamentaciones de los convenios firmados con los sindicatos con las condiciones de otro estudio en las que estaban los cuidadores de los enfermos por ictus, que como saben es el infarto cerebral. Bueno, las condiciones de los de los cuidadores de infartos cerebrales estaban, si se pudiera poner 50 alarmas, o sea, digamos que los sindicatos las habrían denunciado 50 veces, porque incumplían las jornadas diarias,
jornadas semanales, los descansos nocturnos, los descansos dominicales, los descansos anuales, las cargas que había que mover, la altura a la que había que estar, la posibilidad de tener cursos de formación, la posibilidad, absolutamente todas las condiciones que los trabajadores salariados habían conseguido tras duras negociaciones, ninguna de ellas estaba reconocida para ninguno de los cuidadores, que se hacían cargo mayoritariamente de casi casi la totalidad de los enfermos dependientes por ictus. Y quien dice por ictus podría decir por cualquier otra causa en las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿es un problema político relevante o es un problema irrelevante? Díganme, en República Dominicana, sí, la situación de los cuidadores y este país ahora es bastante joven, porque tiene una estructura demográfica joven, pero en algún momento será viejo, porque es ley de vida. Quiero decir que es la ley de desarrollo económico. O sea, dicho con otras palabras, yo les aconsejo a ustedes que se conviertan en una sociedad envejecida, porque si se convierten en una sociedad envejecida es que no se mueren, y si no se mueren, en fin, es una buena conquista. Tiene algunos pequeños inconvenientes, como el estar viejo, pero en fin, en conjunto es mejor estar viejo que estar muerto, ¿no? De modo que es, antes o después, la República Dominicana será también una sociedad envejecida. Bueno, ¿y quién va a pagar la factura? A lo mejor alguno de ustedes está preocupado con que la factura fiscal, o sea, el sistema de impuestos, sea un poco redistributivo, que sea un poco equitativo. ¿Y se les ha ocurrido alguna vez pensar que hay otro tipo de impuestos, que es el impuesto en tiempo? Que no es la expropiación de los ingresos, sino la expropiación del tiempo de vida, y que la expropiación del tiempo es algo que en estos momentos recae sobre todo sobre las mujeres, y que la mujer que está expropiada de su tiempo porque está cuidando no puede estar en política, no puede estar en una orden religiosa, no puede estar pasándoselo bien y bailando, si eso es lo que quiere, o tomando el sol en estas playas maravillosas que tienen ustedes. El que cuida sencillamente está expropiado de su tiempo. Puede que lo acepte, pero en muchos casos no lo hace nada más que porque hay una presión social de la que no puede librarse y no hay una alternativa. Todo eso hay que tenerlo previsto, porque ahora es como es. Pero ¿cómo quieren ustedes que sea dentro de 5, 10, 15, 30, 50 años? Por ejemplo, en el caso de España. Para el año 50 nosotros vamos a haber triplicado la proporción de personas mayores de 80 años. Claro, entre los 65 y los 75, en España los indicadores de salud son bastante buenos. Pero a partir de los 75 la gente ya está llena de achaques, tiene un porcentaje muy alto de dependencia, son multipatologías. ¿Qué vamos a hacer con nuestros presupuestos y con la cobertura de los servicios públicos cuando la proporción de personas mayores de 80 años se nos triplique? Y eso va a llegar para el año 50. ¿Se dan cuenta lo que va a ser el conflicto entre, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el Ministerio de Sanidad? El Ministerio de Sanidad dirá, si me dais lo mismo es como si me hubierais dado la tercera parte. Porque si tengo 3 veces más y me dais lo mismo en los presupuestos, es como si me dierais la tercera parte. Y además, si el ministro de Salud es inteligente, dirá, no, es como si me dierais la 6ª parte. Porque lo que cuenta no es cuánta gente mayor tengo, sino que al ser más mayores, no es que sean mayores, es que sean más mayores, no es que tenga más cantidad de gente, que la tendré, es que la gente que tendré estará muchísimo peor. No sé si me he expresado bien, con claridad el razonamiento. No es que vas a tener más gente mayor, es que vas a tener más gente más mayor que va a tener unas necesidades mucho mayores. Y si es más listo todavía el ministro de Salud, ¿saben qué dirá? No dirá, necesito que me des 6 veces más, sino que dirá, necesito que me des 12 veces más. ¿Por qué va a tener que decirlo si es inteligente el ministro de Salud? Porque dirá, y en estos momentos están las mujeres que están fuera del mercado de trabajo haciéndose cargo gratuitamente de la carga del cuidado. Pero para el año 50, esas mujeres habrán sido entrenadas en valores igualitarios, estarán en el mercado de trabajo y si se les dice, abandona el mercado de trabajo para irte a cuidar, dirán, no quiero o no puedo. Y dirán, no puedo porque yo antes tenía un sistema de organización familiar en que podía hacerlo, pero ahora resulta que somos una sociedad, como son las sociedades europeas, en la que cada cual prácticamente depende de sus ingresos. Son sociedades mucho más individualistas.
en la que si a alguien se le pide que abandone el mercado de trabajo para dedicarse a cuidar, lo que se le está pidiendo directamente es que acepte la pobreza y que acepte la dependencia. Y ustedes van a querer, para dentro de 10, 15, 20 años, cuando la demanda se manifieste, van a querer, y van a querer las personas a quienes se les va a pedir ese esfuerzo específico, decir, sí, yo lo voy a seguir adoptando porque fue mi tradición. No. Me imagino que ustedes no querrán, y en cualquier caso, sea cual sea su opinión, estoy casi segura de que las mujeres de dentro de esos años no van a querer y no van a poder. Por tanto, más valdría que empezásemos cuanto antes a pensar cómo vamos a encontrar alternativas. Porque claro, los países que tienen una situación económica mejor estamos encontrando salidas que en parte son falsas salidas. Por ejemplo, la inmigración para cuidar. Si nosotros no podemos cuidar y en otros países los salarios son más bajos, a lo mejor podemos importar personas para que cuiden. Bien, de momento la solución puede valer, pero a medio plazo, ¿qué sucederá? Pues que las personas que llegan al principio cobran más barato, pero cuando llegan cierto tiempo quieren cobrar igual que el de al lado. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana. Y por otra parte, esas mismas personas que vienen a cuidar, que vienen cuando son jóvenes, cuando pasen unos años estarán a su vez mayores y viejas y necesitarán a su vez haber cotizado durante mucho tiempo. Si no han estado cotizando y se convierten en viejas allá, entonces se creará un problema doble porque no tendrán los años de cotización imprescindibles. Entonces, eso hay que resolverlo muy, muy bien. Y si seguimos avanzando a lo largo del ciclo vital y llegamos al momento de la muerte, resulta que también no solamente es la última enfermedad, los últimos años de dependencia, donde las mujeres tienen un papel decisivo, sino que en relación con la muerte también las mujeres tradicionalmente han tenido un papel decisivo. Somos las que estamos al lado del enfermo en el momento de la despedida, somos las que oficiamos los ritos de transición, las que guardamos la memoria. A mí me gustaría hacer desde aquí un recuerdo un poquito emocionado de Antígona. Antígona. Y una lectura que a lo mejor no se les había ocurrido, porque claro, como todos los mitos, tienen infinidad de lecturas. Yo voy a hacer una de las posibles lecturas del mito de Antígona. Como saben, Antígona tenía un hermano y un tío. El tío era rey local y el hermano se había rebelado contra el tío y el tío le mató en castigo a su desobediencia. Pero no solamente le quiso castigar con la muerte, sino que le castigó con algo que va más allá de la muerte, que es todavía peor, que es con la infamación. O sea, condenó a este rebelde a que no pudiera recibir la sepultura que los demás tenían todos derecho. Y Antígona se encontró con el problema de a quién obedecía. ¿Obedecían las leyes de la ciudad, leyes políticas, y en ese caso tendría que obedecer a su tío y dejar que su hermano se pudriera? ¿O obedecía las leyes de la familia, que le decían que ella tenía que tener una solidaridad con su hermano? Bueno, pues yo lo que quiero decirles es que, en cierto modo, todas ustedes, los caballeros, este mito no les corresponde, tienen otros. Este es un mito para las mujeres, por lo menos en la lectura que yo estoy haciendo ahora. Todas ustedes son Antígona y en muchos momentos de su vida tienen que elegir a cuál de las leyes ponen en primer lugar. Si ponen en primer lugar las leyes que les exigen fidelidad y lealtad y, en fin, entrega con su familia, o ponen por delante otras leyes que son las leyes que les exigen, por así decirlo, la fidelidad con el Estado, con lo público. Si quieren, leído en una clave más cotidiana y contemporánea, todas ustedes tienen que elegir entre su propia vida profesional y la dedicación a aquellos que por raíces de afecto, de sangre, forman parte de su vida. Y este es un drama. Yo no sé muy bien cuál es la situación en Santo Domingo. En España, en estos momentos, también tenemos un debate muy importante en el que las mujeres no están opinando casi nada, pero no opinan porque están acostumbradas a no opinar, que es el debate en relación con la muerte. Desde hace muchos años yo presenté en la Asociación Internacional por la Calidad de Vida, presenté hace como 5 años en Frankfurt un pequeño estudio que me habían invitado a dar una conferencia en el contexto de la International Society for Quality of Life,
en un congreso que se celebró en Frankfurt, se me ocurrió preguntarles, bueno, y en un congreso sobre calidad de vida, alguien hablará de la calidad de muerte, ¿no? Y me dijeron, pues es un tema muy complicado de hablar, especialmente en Alemania, donde los nazis hicieron flaco favor a la idea de una buena muerte. Entonces me dijeron, bien, pues se lo encargamos a usted. Hable usted de la calidad de muerte como un indicador de la calidad de vida. En España hace ya muchísimos años que las encuestas dicen que la población es partidaria de la calidad de muerte y que se debe despenalizar la ayuda a quien, solicitado por el enfermo, pide un tránsito, aunque sea activo, hacia la otra vida. Y se han avanzado recientemente en la legislación, se han creado los registros de últimas voluntades, que por ley ahora es obligatorio tenerlo en todas partes. Lo que sucede es que no es obligatorio hacer una declaración de última voluntad. Y hay una polémica ideológica muy interesante. Hay una asociación que se llama la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, que es, por así decirlo, laica, y fundamenta su derecho a morir en, podríamos decir, un razonamiento puramente laico, como una progresión de los derechos ciudadanos y de la autonomía del sujeto en un tema que para todos es importante, que es el modo como vamos a morir. Pero lo más importante es que hay otro documento de la Conferencia Episcopal que también se llama testamento vital, se llaman los dos testamento vital, que cualquier persona puede llevarlo en el bolsillo, en su cartera, igual que puede llevar el de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, puede llevar el testamento vital de los obispos, el de la Conferencia Episcopal, y aunque en los preámbulos son completamente distintos, el de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente y el de la Conferencia Episcopal, en la línea central, en realidad, que es la línea verdaderamente importante del documento, porque los preámbulos y las despedidas no son tan relevantes, lo importante es la línea central. Y en la línea central, ambos documentos son prácticamente iguales y dicen, más o menos, no emplean estas palabras exactas, pero les aseguro, y pueden ver el estudio mío si lo desean, porque está publicado en inglés y en español, dice, no siempre morir es peor que no morir. O sea, ambos documentos, el de la Conferencia Episcopal y el de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, reconocen que llegadas ciertas circunstancias no debe hacerse encarnizamiento terapéutico y el enfermo tiene derecho a pedir que se le apliquen todas las medidas necesarias para evitarle el dolor, aunque ello acelere su propia muerte. Fíjense, entre acelerar la muerte y suprimir el dolor, pues ahí hay un criterio, una línea finísima, pero digamos que desde hace años la opinión pública reconoce que el enfermo tiene derecho a decidir sobre el momento en que ya no desea seguir soportando más dolores. Y, por otra parte, la Conferencia Episcopal ha sacado un testamento vital en el que se reconoce expresamente que no siempre es mejor seguir viviendo que morir. Cosa que, por otra parte, de un modo muy activo lo está haciendo la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Yo les digo, ¿y quién suele ser la persona que está al lado del que va a morir? Antígona. Todas las que son Antígona, aunque también en este caso hay bastantes antígonos, ¿no? Pero los enfermos por sí mismos en ese momento del tránsito es cuando más desprotegidos están, donde tienen más dificultades para expresar con claridad cuáles son sus voluntades, porque tienen las condiciones muy disminuidas, porque están aislados, a veces están entubados, están en unas condiciones muy difíciles para expresarse. Y tienen que ser las personas que tienen más cerca, que más les quieren, que más han ofrecido casi sus últimos meses de vida cuidándoles, son quienes tienen que tomar las decisiones por ellos, en el supuesto de que no lleven ellos en una carterita, como ya puede hacerse, o haberse ido al registro de últimas voluntades y hayan dicho con toda claridad qué es lo que quieren que se haga con ellos en el momento en que ellos ya no puedan expresarse. En estos momentos, como les digo, esa parte del final de la vida ya es por ley obligatorio que se disponga en todas las comunidades autónomas de registros en los que se puede consultar la última voluntad. Todavía no está informatizado. Quiero decir que si
uno tiene la mala suerte de que le atropella un coche o cualquier cosa parecida cuando está de vacaciones en un sitio que no es el sitio habitual y lo tiene dicho en otro sitio, pues no está perfeccionado, lleva poco tiempo, ha empezado lentamente, pero esto llegará un momento en que sí que estará, ¿no? Y ahí a las mujeres nos afecta mucho. ¿En qué sentido? Pues porque, como les decía, estamos al final más años de vida solas. Es más difícil que alguien esté al tanto de qué es lo que queremos, padecemos más dependencia y más enfermedad precisamente por esa acumulación de vida que tenemos al final de la vida. Yo creo que no estaría mal que fuese terminando, ¿verdad? Me gustaría invitarles a ustedes a sumarse al esfuerzo que está haciendo PAO, la Asociación Panamericana, ¿no? para la Salud, para medir el esfuerzo que está haciendo cada país en cuidados de la salud no remunerados. ¿Y por qué me permito pedirles que se sumen a este esfuerzo? Pues porque estoy absolutamente convencida de que no puede haber buenas políticas sanitarias si no se añade al paradigma de análisis este elemento innovador, tan antiguo como el mundo, que es los cuidados que se producen fuera del sistema sanitario. El nivel de salud de un país, y más en América Latina que en Europa, desde luego, depende del esfuerzo que haga el conjunto de la sociedad, no solamente el sistema sanitario, por cuidar la salud. Pero no podemos hacer innovaciones en políticas sanitarias si no hacemos un buen análisis de costes-beneficios, o sea, cuáles son los recursos reales que está poniendo ese país, esa clase social, esa comarca o en esa enfermedad concreta para resolver ese problema, para mejorar ese indicador que es malo. Por eso necesitamos hacer investigación y después necesitamos escuchar la investigación que se ha hecho y diseñar políticas que tengan en cuenta esos elementos para distribuir de un modo menos injusto del que se hace actualmente la carga del cuidado, la carga del mantenimiento de la salud, que en casi todas partes se ha convertido en una enorme carga que recae de un modo bastante sesgado sobre algunos sectores de la sociedad, que no se reparte por igual y que hacen falta desde campañas de opinión pública hasta cambios legales en muchos casos y desde luego investigación y búsqueda de soluciones alternativas. No es ninguna tontería lo que les estoy diciendo. En España, por ejemplo, el mero reconocimiento de que no era solo un problema privado de cada familia, sino un problema público, o sea, un problema político. El cuidado de las personas mayores dependientes nos ha obligado a sacar una ley, la ley de dependencia. Una ley que puede costar al erario público unas cantidades extraordinarias, pero que además nos está obligando a pensarnos a todos y cada uno de nosotros cómo estamos afrontando la relación con nuestro patrimonio, si vamos a convertir el patrimonio en renta antes de morir para poder sufragar los gastos, si los sistemas tradicionales de reparto a los hijos de la transmisión de la herencia van a pasar a la historia, porque no va a quedar nada, porque vamos a tenerlo que gastar todo. Los bancos, por ejemplo, han inventado las hipotecas inversas, que quiere decir que las personas mayores venden sus propiedades al banco y el banco les da un sueldo todos los meses, a cambio de que después se queda con sus propiedades, porque nadie tiene dinero suficiente para cuidarse a sí mismo. Y es que es muchísimo más caro, porque tiene que venir todos los días y todas las horas y todos los años. Es mucho más caro pagar a un cuidador, casi si me apuran analfabeto, que pagar al mejor cirujano para que te opere una sola vez. Y después él se va a casa y tú te vas a casa y en casa vuelves a necesitar a alguien que te cuide la mañana, la tarde, la noche, el sábado, el domingo, y hoy y mañana y pasado mañana, y no sabes si el año que viene y no sabes si el año que viene del año que viene del año que viene. Por favor, súmense al movimiento para incorporar los análisis de tiempos en las políticas sanitarias. Las mujeres tienen muchos problemas de incontinencia urinaria y precisamente porque vivimos más años, en España 5 años como promedio más, pues el deterioro de las vías urinarias nos llega con importancia, ¿no? O sea que es un tema clarísimo que importa a las mujeres. En cuanto a los paliativos, sí, la fase del final de la vida no puede ya estar solamente en manos de las mujeres de la familia,
entre otras cosas porque quedan muy pocas mujeres en las familias, por lo menos en los países que ya tienen una demografía muy estable, se envejecen y tocamos a muchas personas mayores per cápita. Han cambiado absolutamente las cifras. Hace unos años había por cada mujer joven muy pocos viejos. En estos momentos cada mujer de las edades intermedias toca a más de un viejo. O sea que está claro que la carga del cuidado de esas personas tiene que repartirse, y si no hay por razones de familia, pues además hay que contar con servicios externos. Y además lo que ha producido la medicina moderna, un buen sistema sanitario, es que el tiempo que transcurre entre que se está muy enfermo y se muere es un tiempo mucho más largo. Esto es una conquista muy dubitativa, o sea, es muy dudoso que sea una gran conquista de la medicina moderna, porque la medicina moderna ahora sabe cómo un paciente no muere, pero no sabe cómo curarle. Entonces, toda la fase final de la enfermedad de los pacientes, la medicina moderna en muchos casos es la peor enemiga del paciente, porque no le da una esperanza de curar, no sabe cómo aliviarlo y, sin embargo, le permite no morir. Y eso es una conquista adversa, es el resultado contrario de lo que se hubiera deseado. Por ello, todo el tema de los paliativos, todo el tema de la gerontología tiene que ser mucho más trabajado de lo que lo estamos haciendo en estos momentos, y además aceptar un cambio de óptica. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho con bastante claridad. Tiene un lema que es, o sea, lo que se busca ya no es añadir años a la vida, sino añadir vida a los años. Y entonces, el énfasis tiene que estar puesto en conseguir mejor calidad de vida y conseguir dar vida a los años, no al revés. Pero estoy completamente de acuerdo en que los paliativos a domicilio o en las instituciones tienen que aumentar en dotaciones y, en fin, tienen que convertirse en algo normalmente utilizado. El problema de la complejidad y de la perplejidad que muchos progresistas de izquierda pensaron que tenían resuelto cuando se conquistan derechos de voto, que por lo menos en el plano de la ley pues resuelven el reconocimiento de la igualdad. Pues es verdad, es que es un tema muy complejo, y cuando en España, por ejemplo, casi no nos queda nada que conquistar en el plano de la adquisición de derechos formales, porque la Constitución del 78 lo dejó muy claro y ha habido que modificar toda la legislación para que se ajuste. Pero la práctica es otra cosa. La práctica es otra cosa. No está legislado en el caso de que el suegro, como decía, tenga un ictus y pueda tirarse perfectamente 20 años en esa situación. No está legislado quién tiene que hacerse cargo de ese cuidado, y las prácticas sociales son que se haga cargo, como usted decía, la madre, la esposa, la hija. No, y la nuera, por ejemplo, más que el hijo. Y la hija mucho más que el hijo, y la esposa más que el esposo. En fin, hay una gradación de género que se superpone a otros tipos de obligaciones. Yo solamente quería compartir con usted, en primer lugar, y con los demás, un dato. En el estudio que hicimos sobre cuidadores de grandes dependientes por ictus, el 65% de los cuidadores estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico por depresión. Eso da una idea de la gravedad del problema de los cuidadores. Son cuidadores, yo les he comparado con las condiciones de los trabajadores asalariados del sector sanidad, tal como vienen los convenios, pero es un dato que es estremecedor absolutamente. Yo le puedo decir, el equipo que hicimos ese estudio lloramos todos y no vimos a ni un solo enfermo, únicamente escuchando las cintas. Por ejemplo, una mujer que había tenido a su esposo un ictus hacía 3 años, lo decía así, dice: desde hace 3 años vivo en una cárcel sin guardias. Esa, la descripción de lo que era su vida. O, por ejemplo, un chico joven que era estudiante en una ciudad andaluza, que aparentemente no tiene una carga dramática lo que él decía, pero a mí fue una frase que se me quedó absolutamente grabada, y decía: los viernes ya no suena el teléfono. Los viernes es el día que los muchachos jóvenes, sobre todo, salen a bailar, salen con los amigos. Y este chico llevaba 2 años, era hijo único, cuidaba a su madre, y al cabo de 2 años de decir siempre que no podía salir, había dejado de sonar el teléfono.
Es una frase tremenda, ¿no? O aquella, por ejemplo, que decía, nos han denunciado los vecinos del piso de arriba por los gritos que da mi padre. Que fíjense cómo será abajo, porque el enfermo tenía perdido el control sobre sí mismo, y entonces el dolor le hacía gritar y los vecinos le habían denunciado. Y de cómo será dentro, ¿no? En fin, no quiero contar, porque la situación de los grandes cuidadores, cuando se prolonga durante mucho tiempo, es una situación absolutamente injusta. Yo digo que los grandes cuidadores están en situaciones mucho peores que la esclavitud. Y los demás miramos para otro lado y pensamos, bueno, su problema. Pues no, no es su problema, es el problema de todos. En cuanto a las mujeres profesionales, que lo tenemos complicado, el sentimentalismo, bueno, pues es cierto, ese sentimentalismo existe, estamos, en la mayor parte de los casos nos sentimos obligadas, pero el tema está en que en unos sitios sí y en otros no. Entonces cada país y cada familia y cada persona tiene que decidir con la mayor libertad posible si lo hace por presión o lo hace porque realmente quiere. Hay familias en otros países que lo reparten de otra manera, en que las mujeres dicen todos repartimos por igual. ¿Eso se considera que es positivo? Yo no soy quien para venir a dar lecciones a nadie, por supuesto que no. Cada país tiene que decidir qué es lo que quiere. Pero lo que a veces hay que hacer es luchar contra una presión, que es una forma de forzar a la gente a una, digamos, a una asunción en privado de una carga que no tendría por qué, que podría repartirse. Ahora me dice, es que haría falta campañas de opinión pública, claro que sí. Haría falta educación desde niños, claro que sí. Hace falta mejorar los servicios públicos, claro que sí. Hace falta además un cambio de mentalidad. Por ejemplo, en lo que les decía de las hipotecas inversas, eso es un cambio de mentalidad. Saber que no vamos a heredar a nuestros padres porque probablemente sus bienes van a tenerlos vendidos en vida para garantizar un dinero. En España el 84% de las familias son propietarias del piso en el que viven, ¿eh? Y eso es lo que hace, es el único dinero que tienen muchísimas familias, pero es un capital que está ahí. Los hijos no lo van a heredar probablemente, porque hay que tener en cuenta, ¿no? Otro tema mucho más complicado, ¿queremos subir los impuestos o no? ¿Queremos cambiar los métodos de ahorro o no? No digo nada. Si nosotros empezamos a aceptar varias leyes, como la ley de dependencia, y empezamos a dar, para evitar que caigan en la pobreza, una especie de salario a los cuidadores, que ya lo ha aceptado la ley, probablemente nuestro sistema fiscal, si se cumplen muy bien las expectativas que ha generado en la gente, no vamos a poder seguir aguantando con la tabla de tramos fiscales que ahora tenemos, pero al mismo tiempo el gobierno que diga que va a subir los impuestos pierde las elecciones. Entonces ahí están pillados con una pinza, tienen que ofrecer más servicios y no conseguir más impuestos, y bueno, ¿cómo se resuelve? Eso es ponerle un cascabel al gato, que es muy difícil de hacerlo, ¿no? En fin. En cuanto a la consideración del trabajo de cuidado como parte de los recursos que tiene un país y la inclusión en las cuentas satélites. Claro, en la conferencia de Pekín del 95 ya lo propuso Naciones Unidas y los países lo aceptaron. El problema es que no había buenas encuestas de uso del tiempo en casi ningún sitio. En este momento, pues hay para Europa, Eurostat ha creado un modelo de encuesta que se está haciendo casi en todas partes, es muy cara, ese es el problema que tiene, y se está haciendo la cuenta satélite. Nosotros la hemos hecho desde el Consejo de Investigaciones Científicas para la Comunidad de Madrid y para España. Entonces, si se utiliza la metodología Eurostat, que a mi modo de ver es sumamente conservadora y está muy focalizada en actividades físicas de cuidado y en cambio, en actividades físicas de todo tipo, y muy poco en las actividades mentales, porque claro, por ejemplo, las actividades de un minuto no cuentan, y cuando uno está en la oficina pero descarga un minuto el teléfono para llamar a casa a ver qué tal está el niño que está enfermo, eso cómo se mide, ¿no? Y además las actividades secundarias también están muy mal medidas, o sea, que yo creo que está mal medida. Las estimaciones desde el Consejo de Investigaciones Científicas son que hay el doble de gente y el doble de tiempo, porque hemos utilizado una metodología distinta, pero hemos hecho las dos metodologías, la recomendada por Eurostat y otra metodología propia en la que, como le digo, nos sale el doble de cantidad de personas y de tiempo, lo que significa 4 veces más. Con la metodología Eurostat, que es la más restrictiva,
el Producto Interior Bruto español sube un 60% si se tiene en cuenta el trabajo no remunerado. Y de ese trabajo no remunerado, una buena parte es un trabajo de cuidado. Y estoy completamente de acuerdo que lo que se ha hecho en buena parte ha sido trasladar los cuidados no remunerados que nos incluían en el Producto Interior Bruto. Se ha importado mano de obra desde el exterior de España, que sí es remunerada, aunque con unos niveles medios más bajos. Y entonces la población del país ha podido externalizar su propia capacidad de trabajo y venderla en el mercado a un precio más alto de lo que compraba la mano de obra sustitutiva. Eso, de momento, produce una inflación aparente, no una inflación en el sentido de que crece, pero en muchos casos es bastante ficticia, porque se crece con una mano lo que se está perdiendo con otra. Y a medio plazo puede tener otros problemas importantes, sobre todo si llega, por ejemplo, una crisis económica como la que esperemos que no, pero hay algunos indicadores de desaceleración muy fuertes. Si hay mucha mano de obra que ha llegado para hacer estos ejercicios de sustitución, esa mano de obra se puede encontrar muy desprotegida en un momento determinado. Y si no tiene redes familiares, ni ahorros, ni cotizaciones previas, puede ser un problema social verdaderamente importante para ellos y para todo el mundo, ¿no? Entonces, estas soluciones hay que pensárselas muy bien y, en mi opinión, esa es una medida imprescindible y que tiene muchos efectos positivos, yo creo que aquí y allá, o sea, de los dos lados de la emigración, porque el tema de las remesas al que ha aludido es un tema que en muchos países es como exportar petróleo en otros, ¿no? Es la principal exportación del país. Bueno, no es el único, son muchos. Y eso hay que incluirlo, que generalmente está muy poco incluido también. Ahora, si empiezan como en tantos sitios que ya le están aplicando el impuesto sobre el rendimiento del trabajo y empiezan a cotizar fiscalmente y pagan fiscalmente en el país del que vienen porque pagaron allá y luego cuando llegan al país que llega la remesa les empiezan a aplicar otra vez los impuestos. Bueno, eso es un tema de lo que se ha trabajado porque es un tema muy, muy serio. Pero quiero decir que es un tema tan importante que no se puede afrontar solamente con un tipo de medidas. Hay que hacer campañas, hay que hacer servicios públicos, hay que hacer reparto dentro de la familia. No hay por qué recaer sobre, como decíamos, ¿por qué va a haber un 64% con problemas psiquiátricos de depresión? Es que no es lógico. Pero, de momento, como recae solo sobre una persona, esos problemas se agudizan extraordinariamente. A mí, claro que me gustaría muchísimo ver en República Dominicana que se están haciendo las cuentas satélites de todo el trabajo remunerado, no solamente del trabajo del cuidado. Yo estaría encantada.